Saludos cordiales, distinguido doctor Pedro Puertas, honorables compañeros y próximos colegas y a todos quienes han de reproducir el enlace de nuestra presentación. Quienes tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes, integramos el grupo número 8 del Paralelo 105. Los compañeros Elena Piure, Evelyn Muela, Claudio Muñoz y Alejandro Muñoz. Dentro del presente ciclo académico y cumpliendo con una de las actividades orientadas en la asignatura de Sociología Jurídica, hemos creído pertinente abordar el tema de los grandes nombres de la sociología, aquellos que establecieron los plintos y los cimientos de una doctrina tan importante para quienes nos formamos como abogados y para todos los ciudadanos que deben conocer el fundamento de las normativas legales que rigen en las naciones. Listo. Uno de los primeros nombres importantes que vamos a presentar es Auguste Comte. Auguste fue quien reinventó el término sociología en el año 1838, mismo que fue creado en 1780 por Sieyès. Asoció el estudio de la sociedad con el estudio de las ciencias naturales a través de los métodos científicos para el mejoramiento de la sociedad. Relacionó la identificación de leyes para el control de la sociedad, enfocándose en el orden y en el progreso. También fue el fundador del positivismo filosófico y sociológico que, a pesar de no ser un jurista, ha contribuido históricamente a entender la esencia del derecho, principalmente el positivismo jurídico que rige en nuestro derecho de los últimos días. Comte sugiere también que las normas, las leyes y los sistemas jurídicos se deben estudiar desde los hechos sociales, con objetivo hacia el orden social y un entorno más racional y organizado, ya que la sociedad y el Estado son organismos interdependientes, donde a través de la moral y la ética se puede obtener una correcta cohesión social y un bien común. Basados en la doctrina de Comte, por ejemplo, Durkheim incorporó estos principios positivistas en el estudio de las normas sociales y en el derecho como eje social. Weber también a través del progreso racional estudió la formalidad y el carácter de los sistemas jurídicos. Uno de los planteamientos más importantes fue el de los tres estados, que describen la evolución del pensamiento humano y de las sociedades. Según Auguste Comte, el conocimiento humano pasa por tres etapas que son sucesivas. Tenemos el estado teológico y en esta etapa inicial los seres humanos explican los fenómenos naturales a través de seres sobrenaturales o dioses. Se caracteriza por una visión mítica y religiosa del mundo. Luego tenemos el estado metafísico o abstracto. En esta etapa intermedia las explicaciones se basan en conceptos abstractos o entidades metafísicas como la naturaleza o esencias, aunque ya no se recurre directamente a lo sobrenatural. Las explicaciones carecen de base científica. Por ejemplo, hablar de fuerzas vitales o esencias naturales para explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo una tormenta o algún sismo. Luego está el estado científico positivo. En esta etapa final, el pensamiento humano se basa en la observación, la experimentación y las leyes científicas para explicar los fenómenos que se abordan. Se abandona cualquier tipo de especulación sobrenatural o abstracta. Bueno, luego tenemos respecto a Herbert Spencer, que fue el autor del primer libro enfocado en la sociología en 1873. Es conocido por sus ideales hacia el darwinismo social y la aplicación de los principios de la evolución y las clases sociales. Destaca en sus argumentos las ideas evolutivas científicas y respecto a la selección natural y la evolución del más apto. Consideraba la idea de que las leyes crearían un entorno de armonía al establecer un equilibrio, comparando a la sociedad con la naturaleza donde la prosperidad sería automática pese a enfatizar en que el gobierno protege a los débiles de los fuertes bajo la administración de la justicia. También Herbert Spencer compara a la sociedad con un organismo vivo y cada institución en ella desempeña una función distinta para mantener una estabilidad, siendo el derecho el sistema nervioso de la sociedad, que coordina la independencia de todo y se sintoniza a un bienestar colectivo. Luego del crecimiento y evolución de este ser, el que mencionábamos que se conforma con instituciones, se derivan áreas especializadas en derecho como penal, mercantil, civil, tributario, entre otros, para cubrir las necesidades de una sociedad cada vez más compleja, argumentando al respecto que en sociedades más avanzadas, el derecho se formaliza, especializa y se convierte en una herramienta clave para la regulación social. La libertad individual es un detalle de suma importancia, haciendo énfasis en que el derecho debe regular solo lo necesario, evitando conflictos e invasiones a la libertad donde el mismo sea un instrumento de orden, mas no de opresión estatal.
con el fin de partir desde la fuerza y coerción hacia la cooperación voluntaria y pacífica en la resolución de conflictos. Spencer invita a reflexionar y aplicar el derecho desde la conexión entre la libertad personal, la justicia y la regulación jurídica. Muchas gracias. Nuestro siguiente sería Karl Marx, conocido como economista y filósofo. También hizo contribuciones fundamentales a la sociología. Su enfoque sobre las relaciones sociales, la estructura de su clase, la alineación y el cambio social a través de la lucha de clases ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la sociología moderna. Sus principales aportes tenemos el materialismo histórico. Propuso que la historia humana debe ser atendida como el resultado de las condiciones materiales y las relaciones de producción, no como una evolución de ideas o ideales. Según el materialismo histórico, las estructuras económicas de una sociedad determinan la forma en la que se organiza la sociedad, las relaciones de poder y las instituciones. Este enfoque subraya la importancia de la base económica sobre la superestructura, entre otras. Nuestro siguiente aporte es la lucha de clases. Argumentó que la historia de la sociedad humana es la historia de luchas entre diferentes clases sociales. En su tiempo, él veía una clara visión entre la burguesía y el proletariado. La lucha de clases es el motor del cambio social y este conflicto es inevitable en un sistema capitalista que genera desigualdades. La idea de la lucha de clases ha sido crucial en la sociología para explicar la dinámica del conflicto social y cómo las transformaciones estructurales se producen en la sociedad. Este enfoque ha influido en teorías de conflicto que analizan cómo las tensiones sociales y las desigualdades entre grupos dominantes y subordinados conducen el cambio social. La alineación desarrolló el concepto para describir cómo los trabajadores y el sistema capitalista se sienten desconectados de los productos que producen, de sus propios procesos de trabajo y, en última instancia, de su humanidad. La alineación de Marx es una forma de deshumanización que ocurre cuando los trabajadores no tienen control sobre el proceso de trabajo ni sobre el producto final, lo que genera una sensación de separación y pérdida de sentido en sus vidas. La alineación es fundamental para entender la psicología y las relaciones sociales dentro del capitalismo. La concepción del poder y el Estado consideraba que el Estado no es una entidad neutral, sino una herramienta de la clase dominante para mantener su poder. Según Marx, el Estado en las sociedades capitalistas protege los intereses de la burguesía y las leyes y políticas reflejan esos intereses. Eso lo llevó a postular la idea de que el proletariado debía tomar el control del Estado para abolir las estructuras capitalistas. Marx ha influido profundamente en los estudios sobre el poder y la relación entre el Estado y la clase dominante. Su enfoque fue fundamental para el desarrollo de la teoría del poder en sociología, especialmente en el análisis de cómo las clases dominantes mantienen su control a través de instituciones políticas y económicas. Como conclusión, Karl Marx ha dejado un legado duradero en la sociología al proporcionar herramientas analíticas para comprender las estructuras del poder, las relaciones de clase, la alineación y el cambio social. Nuestro siguiente autor es Emile Durkheim. Fue uno de los padres fundadores de la sociología moderna. Su obra y sus teorías sentaron las bases para el estudio científico de la sociedad y sus estructuras. Desarrolló conceptos claves sobre la cohesión social, la moral, la religión, la educación y el cambio social, los cuales siguen siendo influyentes en la sociología contemporánea. Kant se presentó algunos de sus aportes los más importantes, como la sociología como ciencia independiente. Propuso que la sociología debe ser una disciplina científica separada de la filosofía y la psicología y la economía. Para él, los fenómenos sociales deben ser estudiados de manera objetiva, utilizando métodos científicos y empíricos. Introdujo la idea de que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, que son externas al individuo y poseen un poder coercivo sobre él. Esta propuesta de Durkheim estableció a la sociología como una disciplina científica autónoma, que debía estudiar
los fenómenos sociales en el mismo rigor que las ciencias naturales, contribuyendo a la consolidación de la sociología como una ciencia empírica. Otro de ellos son los hechos sociales. Introdujo el concepto de hechos sociales, refiriéndose a todas las formas de actuar, pensar y sentir que existen fuera del individuo, pero que ejercen una fuerte influencia sobre él. Los hechos sociales son colectivos, exteriores y los individuos coercivos, es decir, imponen normas y expectativas sobre el comportamiento humano. Este concepto permitió abordar el estudio de la sociedad de manera sistemática, distinguiendo lo que es social de lo que es individual. La solidaridad social. Describe cómo las sociedades mantienen la cohesión social a través de la cooperación entre sus miembros. Distinguió dos tipos de solidaridad. Solidaridad mecánica, que es propia de sociedades tradicionales o primitivas, donde la cohesión social se basa en la similitud entre los individuos. Y la solidaridad orgánica, característica de las sociedades modernas e industrializadas, donde la cohesión social depende de la independencia entre estos individuos, quienes realizan tareas especializadas y diferentes. Otro de los principales aportes fue el suicidio. En su obra El suicidio, aplicó un enfoque sociológico para explicar el suicidio, analizando cómo las tasas de suicidio varían según las condiciones sociales. Esto ocurre según no solo por la sociedad, sino también por factores individuales y psicológicos. Durkheim identificó varios tipos de suicidio, como el suicidio egoísta, el suicidio altruista, el suicidio anómico y el suicidio fatalista. La educación como medio de socialización, considerándola como una de las instituciones claves para la socialización de los individuos. La educación no solo enseñó las habilidades técnicas y académicas, sino también transmite los valores y normas colectivas de la sociedad. Como conclusión, su obra sigue siendo esencial para el estudio de la sociología contemporánea. Él fue una figura central en la sociología, cuyas contribuciones han marcado el desarrollo de la disciplina a través de su enfoque científico y sus teorías sobre los hechos sociales, la solidaridad, la anomía, el suicidio y la religión. Durkheim ofreció una comprensión profunda de cómo las estructuras sociales influyen en el comportamiento individual y colectivo. Gracias. Bueno, por otra parte, una de las grandes voces que tenemos de la sociología es Max Weber. Max Weber fue un sociólogo, economista, historiador y sobre todo un filósofo alemán. Considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, sus contribuciones ayudaron a establecer las bases teóricas de la sociología, especialmente en el estudio de de la relación entre economía, religión y sociedad. Tenemos los principales aportes de Weber, que vienen siendo, en primer lugar, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905. En segundo lugar, tenemos la teoría de la reacción social. En tercer lugar, tenemos la burocracia y en cuarto lugar, tenemos la dominación legítima. La ética protestante y el espíritu del capitalismo es una obra. Weber argumenta que las ideas y valores del protestantismo, particularmente del calvinismo, jugaron un papel clave en el desarrollo del capitalismo en Europa occidental. Según Weber, la ética del trabajo duró la austeridad y la acumulación de la riqueza, como señala en la salvación, contribuyeron en la expansión del capitalismo. En la teoría de la acción social tenemos que Weber definió cuatro tipos de acción social, que son las formas en que las personas actúan en función de significados y valores. Racional con respecto a fines, orienta y objetivos. Racional con respecto a valores, guiada por principios éticos. Afectiva, basada en emociones. Y la tradicional, basada en costumbres.
La burocracia. Weber fue uno de los primeros en analizar las estructuras burocráticas como una forma racional de organización. Destacó que la burocracia que caracteriza para la jerarquía, reglas formales de especialización de trabajo y la impersonalidad de una toma de decisiones. En la dominación legítima, Weber indicó tres tipos de dominación legítima, es decir, formas en que las personas aceptan ser gobernadas. Carismática, que es basada en la carisma y el liderazgo personal. La tradicional, que es basada en las costumbres y la tradición. Y por último tenemos legal racional, basada en normas y leyes impuestas racionalmente. ¿Cuál es la importancia de Weber? Max Weber es fundamental en las ciencias sociales porque conectó aspectos cautelares, políticos, económicos para explicar el comportamiento humano y las instituciones sociales. Su enfoque sigue siendo relevante para analizar la modernidad, la racionalización y las dinámicas de parte en las sociedades contemporáneas. Por otra parte, tenemos a Gruitz Mills. Fue un sociólogo estadounidense conocido por su enfoque ético hacia las estructuras del poder y su análisis de la sociedad moderna. Fue una figura destacada de la sociología crítica y es reconocido por su capacidad para conectar problemas personales con cuestiones sociales más amplias. Los principales aportes de Mills, tenemos la imaginación social en 1959. Es una obra más influyente. Mills define la imaginación sociológica como la capacidad de conectar las experiencias individuales con los procesos históricos y sociales. Según él, los problemas personales no pueden entenderse completamente sin considerar el contexto social en el que ocurre. En segundo lugar, tenemos la élite del poder, que se fundó en 1956. En este libro, Mills analiza como una pequeña élite de personas compuesta por líderes políticos, económicos y militares. Controla la mayor parte del poder en Estados Unidos. Argumentar que esta élite toma decisiones que afectan totalmente a la sociedad, mientras que la mayoría de la población tiene poco control sobre su destino. Eh, en tercer lugar, tenemos la crítica a la sociología tradicional. Mills criticó a los sociólogos que se enfocan en estudios abstractos o que trabajan únicamente por el gobierno o las grandes corporaciones. Defendió una sociología que se ocupará de los problemas reales de las personas y que buscará el cambio social. Y por último y cuarto lugar, tenemos el concepto a las trampas privadas. Mills explicó que muchas personas sienten que sus problemas son solo personales, las trampas privadas, cuando en realidad están influenciados por factores sociales y estructurales. ¿Cuál es la importancia de Mills? Mills es recordado como un sociólogo comprometido con la justicia social y la democracia. Su pensamiento sigue siendo relevante para quienes buscan comprender la relación entre los movimientos sociales que luchan por el cambio en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre Tal Parson. Él fue un sociólogo estadounidense, principal representante de la escuela tradicional de la sociología funcionalista, también conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Enmarcó su estudio de la acción social tal cual como se encuentra en el análisis profundo de cada elemento de la sociedad y cómo se enlaza con los demás actores para formar un todo y poder actuar dentro de esa sociedad.
Ya. En su teoría sobre el funcionalismo se basa en la razón, la acción social y se clasifica en tres temas: actor social, situación del actor y orientación del actor. El actor social es el individuo que pertenece a una sociedad, quien es el actor principal dentro de la sociedad, un agente social tipo personal, el individuo. La situación del actor puede ser posición económica, social, política y una situación de acción. De entre ellas, elementos, condiciones y medios. Y en la orientación del actor para poder superar su situación económica, política o social, ya que de esa manera correcta o ir contra una normativa legal para poder superar su situación. Tal Parson es un sociólogo quien implantó la teoría de la acción social, la cual se basa en que el individuo es una base primordial de la sociedad, como el relacionado dentro de la misma. La teoría de la acción social la divide en tres elementos, que son el actor social, individuo que pertenece a la sociedad y aspira a lograr un futuro para él y para la sociedad, y la situación del actor, que tiene que ver con la condición y los medios que se desarrolla el individuo. Como último, tenemos la orientación del actor mediante el mecanismo de control y socialización que debe hacer el individuo para su autosuperación dentro de la sociedad, buena o mala. Ahora les voy a hablar sobre Ralph Tarenton, quien él fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político germano-británico, también considerado uno de los actores fundadores de la teoría del conflicto social. El sociólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ya, su teoría se basa en el análisis de tensiones y los conflictos que nacen desde las dificultades sociales, ya que por temas económicos, políticos y sociales, entre otros. Detalle importante que no es la armonía ni el consenso, sino la pluralidad de intereses como resultado de la pugna y la confrontación entre ellos. Compara la sociedad con un organismo vivo y cada institución en ella desempeña una función para mantener su estabilidad, siendo el derecho el sistema nervioso. Esta teoría del conflicto tiene similitud con la teoría predecesora del marxismo, las mismas que tratan cuestiones como la necesidad de integración y orden en la sociedad contemporánea y moderna, a la vez preservar el concepto de conflicto como factor al cambio social. Ralph Darrington, sociólogo fundador de la teoría del conflicto social, es contraria a la de Parkinson, ya que él manifiesta un cambio social no depende del individuo, sino de la tensión social que varía entre el interés que hace una evolución social. Hablamos de los grupos como por ejemplo, tenemos lo que es los grupos sociales, los grupos indígenas, los grupos empresariales. Entonces, la teoría de él se basa en los grupos en general, a comparación de Parkinson, que se dirige a la teoría solo del individuo. Eso sería todo. Muchas gracias.